Buenas noches, nos encontramos hoy en día con el doctorante Uri Márquez Mendoza y hoy trabajaremos el artículo de Edmundo Gorman nominado Teoría del deslinde y deslinde de la teoría. Bueno, sin más, le daré paso a el doctorante Uri para escuchar sus comentarios en torno a este artículo. Sí, bueno, eh, saludos a toda la audiencia. Yo quisiera comenzar este primer apartado mencionando, digamos, algunos puntos notables que O'Gorman rescata. Me parece que el primero, bueno, rescata del deslinde, ¿no? De la obra de Reyes, no de la totalidad, porque pues no lo trabaja en este artículo. Eh, como, como él describe, ¿no? Es el título del artículo, una teoría del designio de la teoría. Y bueno, hay que señalar el primer acierto de Gorman en estudiar, ¿no? Por lo menos en atender la cuestión que propone Reyes en el deslinde, ¿no? Porque son pocos los trabajos que abordan el estudio del deslinde, ¿no? Ya sé porque el deslinde dentro de toda la producción de Reyes, que es ingente y, por supuesto, compleja y sumamente variada, que pues Alfonso Reyes es no solamente en el país, ¿no? Sino también un, pues yo diría que una persona vanguardista en el plano de la crítica literaria y de la crítica literaria actual. También era poeta, y por supuesto que hacía historia, ¿no? Preocupado también por los problemas de la historia. Reflexionaba también el quehacer histórico. Y bueno, eso solamente por decir algunas cosillas que aquí O'Gorman rescata, porque pues también tenemos la fase de Reyes, de un Reyes vocado a la literatura, como cuentista, novelista, también como helenista, gran helenista, eh, traductor de Homero, ¿no? Que es ya decir bastante, porque hay muy pocos trabajos y muy pocas personas que se dedican a trabajar Homero, ¿no? En lengua española, especialmente en México, ¿no? Y helenista en todos los sentidos, ¿no? No solamente produciendo este, obras de carácter histórico y filosófico, digamos, abocadas a la cuestión de los griegos, ¿no? Sino también de sus preocupaciones propiamente lingüísticas y literarias, ¿no? Por supuesto, del orbe greco-latino. Y bueno, tenemos muchísimo más, ¿no? De él, también su faceta como crítico literario, no solamente como teórico de la crítica literaria, sino como crítico literario, y filólogo, sobre todo del siglo XVII y XVI, que es lo que se conoce como el periodo del siglo de oro de la literatura española, ¿no? Que es un periodo sumamente rico y complejo. Y bueno, eso por mencionar, digamos, en superficie lo que constituía la figura de Reyes, ¿no? Bueno, el acierto es ese, ¿no? Haberse fijado en esta obra que como él señala, se titula El Deslinde, bueno, el original Deslinde, Prolegómenos para una teoría de la crítica literaria, y, eh, y no solamente fijarse en él, sino en las propuestas bueno, aquí específicamente en este artículo, de los conceptos que Reyes maneja y que para O'Gorman no son adecuados o son susceptibles de ser criticados, ¿no? Bueno, otra es la cuestión que abordaremos respecto a la propuesta de O'Gorman, ¿no? En torno a estos escamoteos, ¿no? Porque es la palabra que él usa para Reyes, pero me parece que también se puede dar para su caso, ¿no? ¿Qué puedo decir? En 16 páginas busca despachar una obra que pues es una ópera prima dentro de la ingente producción de Reyes, ¿no? Lo cual pues ya nos hace ver la limitante, ¿no? Del pensamiento y de la resolución crítica que propone O'Gorman, ¿no? A la que ya nos tiene, por supuesto, acostumbrados en otros artículos que ya hemos comentado, ¿no? Y bueno, otro acierto importantísimo que quería señalar es la cuestión de la definición. Señala que el deslinde
es fijar límites o acotar campos, o sea, no solamente en la cuestión metafórica, sino factual de lo que es la razón. Me parece que es un acierto interesante de O'Gorman, porque pues el design es una operación evidentemente nociológica y objetiva de, bueno, de lo que es la modalidad escrita, ¿no? Y de todo lo que es la producción, de la producción del pensamiento humano, ¿no? Y bueno, me parece que en términos generales podría señalarse eso como aciertos en este artículo de, de O'Gorman, ¿no? Apuntar, digamos, al deslinde y señalar que el deslinde pues tiene que ver con estructuras racionales de la cual pues la literatura, la historia y la ciencia no se abstraen, ¿no? Lo cual pues ya es un acierto porque tampoco descarta de antemano que la propuesta del deslinde esté errada, ¿no? Para Orman es una propuesta sumamente enriquecedora, por lo menos para el campo de la literatura, ¿no? Otra cuestión es la comprensión que se da ya, digamos, a nivel conceptual, ¿no? Que es lo que él discute precisamente en este artículo. Y bueno, yo creo que en ese primer bloque me quedaría, no sé si tiene algunos comentarios el doctor Bitsu y ya en la siguiente abordaría la otra cuestión. Yo también concuerdo contigo, estimado Uri, que es importante, digamos, que O'Gorman haya colocado en el foco a la hora del deslinde, ¿no? Creo que eso es fundamental. Me parece que tanto la gente que estudia literatura como historia debería acercarse a esa obra porque hace una diferencia entre el ente ficcional y el ente histórico, ¿no? Me parece un trabajo de primer orden en la obra de Alfonso Reyes y bueno, también la figura de Reyes me parece fundamental en las letras mexicanas del siglo XX, ¿no? Eh, bien, en los puntos que me parecen que tenemos una cercanía con O'Gorman sería precisamente la forma en que él expone el término deslindar, ¿no? Fijar límite, acotar campos, me parece fundamental esa observación que él hace. Eh, También me parece fundamental la aseveración y la comprensión que tiene de la obra en torno a lo literario y lo no literario, ¿no? Creo que también ese es un punto fundamental de la obra Prolegómenos a la teoría literaria, ¿no? O Deslinde. Y, y también reconocer precisamente que la ficción es el axis de la literatura, ¿no? Que es precisamente también uno de los nodos para reconocer qué es lo literario y qué es lo no literario, ¿no? Y bueno, en esos puntos me parece que Edmundo Gorman reconoce grandes fortalezas en la obra y también en esos puntos me parece que son en los cuales podemos encontrar una cercanía al pensamiento de O'Gorman, ¿no? Y bueno, aquí cerraremos con este primer bloque, abriríamos con el bloque de cribación en torno a este artículo de Edmundo Gorman y bueno, le daré la pauta una vez más al doctorante Uri. Sí, muchas gracias. Como señalaba, aquí la cuestión, ya entrando en materia, de lo que hace Gorman con respecto a la crítica y análisis del deslinde, despachado, como decía, en pocas páginas, es retomar solamente el aspecto conceptual. eh, y conceptual solamente en el primer bloque, en el primer y el segundo bloque del deslinde, ¿no? Y de una manera muy, muy superficial, porque me parece que esa es la operación que él lleva a cabo. Bueno, poner entre comillas algunas citas variadas del deslinde, lo cual ya nos deja ver que se lleva a cabo una operación, digamos, de descontextualización en el aspecto de que no está la oración dentro de la propuesta teorética de Reyes. O sea, es decir, la idea no está completa. Y bueno, es en ese sentido que ¿no? Da por hecho que estas citas que coloca tienen un valor en sí, ¿no? El valor que se le asigna solamente a la pura definición. Y bueno, me parece que en ese sentido cae en lo que pues ya hemos comentado en otras ocasiones, en la ambigüedad, ¿no? Porque parte de ese supuesto, ¿no? De ese supuesto a priorístico
de ver que los conceptos no son complejos, o sea, no tienen una estructura objetiva dentro de una propuesta, pues que de suyo es compleja, ¿no? Y bueno, deja fuera algunos aspectos, por lo menos para los que ya hemos leído la obra del Deslinde, como por ejemplo la cuestión de de qué es una forma ancilar, qué es la contaminación de formas, el propio Deslinde, pero no como definiciones, sino como formas lógicas que están contenidas eh, en cuadros, por supuesto, deslindables y con conceptos que explican a su vez esta propuesta, ¿no? Esta propuesta teórica. Y a su vez, completado con un ejemplo, ¿no? Así viene el deslinde, por lo menos, ¿no? Y aquí solamente nos quedamos con esta parte, en el aspecto de la definición muy somera, ¿no? Como señalaba. Y bueno, aquí está eh, bueno, la primera inconsistencia, ¿no? Dentro de la propuesta de O'Gorman en este artículo. Cómo partir de una cribación si hay una ambigüedad conceptual, ¿no? Y una descontextualización de las citas. Por ejemplo, la cuestión de citar el concepto de autonomía estructural, ¿no? O autonomía esencial, muy cercano de pureza que él señala él son símiles y que, bueno, dentro de la propuesta del deslinde de Reyes puede entenderse como un cierre categorial, ¿no? Pero para O'Gorman no es así, ¿no? Se lo pasa por alto y solamente se queda con los puros predicados de estructural, esencial y coloca el esencialismo o pureza, ¿no? Lo cual nos remite a lo que señalaba la ambigüedad, ¿no? Porque lo retoma de Reyes, pero hasta ahí se queda, ¿no? No lo desarrolla, es decir, no hay un desarrollo de la complejidad de esta propuesta de Reyes, ¿no? Específicamente para estos predicados. Y otra cuestión es la de intencionalidad, ¿no? Eh, o lo que él llama una diferencia de intención en la que él parece no poner cierta objeción, porque, bueno, como pudimos tener, por ejemplo, en el artículo de Historia y Vida, él está muy familiarizado con esa noción de intención, pero intención en sentido fenomenológico, ¿no? Y me parece que en eso está pensando Bergman cuando retoma el concepto de intencionalidad e intención del deslinde, ¿no? Lo cual nos habla otra vez de esa inconsistencia entre lo que él quiere cribar con respecto a la propuesta que se puede encontrar en el deslinde. Y bueno, otro de los conceptos centrales y serios que son, bueno, que se pueden ubicar dentro del deslinde y que él este, no lo define es el de ficción o fingimiento, ¿no? Conceptos sumamente complejos también en la obra del deslinde y que para él pues pueden pasar como aconteceres reales, ¿no? Porque esa es finalmente la conclusión, ¿no? Son intercambiables, y en eso estriba la crítica al concepto de ciencia de la historia, ¿no? En que tal ciencia de la historia, ¿no? Bueno, una de las preguntas que habría que checar en esta propuesta de O'Gorman, cuando él señala, ¿es la literatura definible o es inefable, ¿no? Parece que da por hecho que hay un concepto, como él dice, ¿no? Un escamoteo y un deslizamiento de los conceptos de literatura, siendo que es una incomprensión, yo diría que una falsa comprensión de la propuesta del deslinde porque por supuesto que la literatura tiene una parte estructural, pero a la vez no, ¿no? Una parte subjetiva. Cuando para Reyes no es así, ¿no? Se están contenidas. Y de hecho eso se señala en el primer bloque del deslinde. Y otro concepto igual de ambiguo que parece sustraer toda la crítica que él hace, ¿no? Bueno, y el recorrido a estas citas es la cuestión de abstracción, ¿no? Para él, abstraer es querer olvidar o un voluntario prescindir, ¿no? Otra vez nos encontramos con esta cuestión ambigua, muy cercana a su propuesta de una fenomenología heideggeriana, en donde el subjetivismo propio del sujeto operatorio es el que determina el acontecer
En este caso, la operación eh, objetiva de las estructuras literarias, ¿no? En su, digamos, en su momento de abstracción, lo cual para Reyes no es así, ¿no? La abstracción también es un concepto sumamente complejo y que no se queda solamente en un plano fenoménico o solamente operatorio, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que ver con una cuestión histórica. Y bueno, aquí entramos en otra buena definición de Borman, ¿no? La- el señalar que la literatura se constituye a partir bueno, por lo menos la propuesta, en la propuesta del deslinde, como una, y pensando en el concepto de abstracción, como una entidad ahistórica, ¿no? Cuando no es así, ¿no? Por lo menos lo podemos ver en, subrepticiamente en los primeros bloques de la propuesta. Cada concepto justamente es complejo por eso, ¿no? Por la carga histórica que conlleva el pensar ese procedimiento de abstracción de cada concepto, y de cada concepto y de sus derivados, ¿no? Y bueno, yo creo que con esto concluiría muy someramente pues lo que señala aquí O'Gorman, ¿no? Ujú. Perfecto, estimado Uri, muchas gracias por tan excelentes y sugerentes reflexiones en torno a este artículo. Bien, yo en la parte de derivación tomaré algunos puntos que también parecen fundamentales. En primera instancia, me parece que Edmundo Gorman no llega a comprender a profundidad los límites y las formas ancillares, como bien tú habías mencionado, ¿no? De hecho, el nodo fundamental, y por eso me parece que está en el principio de la obra, es la forma ancilar, ¿no? Y ya la forma ancilar implica muchos elementos, tanto nociológicos, como tú bien habías mencionado, como históricos, ¿no? En torno a la comprensión de las obras literarias o de la literatura. Bien, también me parece fundamental que en estos campos de definición, ¿no? eh, Reyes haga un esfuerzo por definir lo que es la literatura, ¿no? Y Edmundo Gorman le recrimina eso, ¿no? Porque Edmundo Gorman dice que la literatura o es definible o es inefable, ¿no? Y parece que Edmundo Gorman tiende más a la comprensión de lo literario como lo inefable, ¿no? Precisamente. Cuando Reyes lo que quiere decir es que la forma de marcar, delimitar o deslindar lo literario no implica precisamente la consolidación unívoca de la comprensión de lo que es la literatura, ¿no? Más bien es un esfuerzo para objetivar inteligiblemente lo que es la literatura, ¿no? Y eso me parece un posicionamiento muy potente, ¿no? En torno a su prolegómeno de la teoría literaria. Y también otro reproche que le hace Edmundo Gorman cuando menciona que la concepción de Reyes es una concepción de una literatura histórica, me parece también un poco desviada, ¿no? Precisamente, primero, de los tomos de la obra completa de Alfonso Reyes, ¿no? Donde en cada uno de ellos se observa que la historia es un tópico fundamental, tanto tomando el término de Reyes tanto como préstamo y también como empréstito, ¿no? En relación a la literatura. Y segundo, ¿no? Eso también nos implica y nos lleva a comprender que Edmundo Gorman no comprendió el concepto de formas ancilares, ¿no? Porque ya el comprender a profundidad el concepto de formas ancilares de Alfonso Reyes devela precisamente la historicidad del campo nociológico en el cual se va desarrollando, o en los campos nociológicos en los cuales se puede desarrollar el quehacer literario, ¿no? Entonces, esa afirmación solamente devela la incomprensión de O'Gorman respecto al posicionamiento de Reyes en tanto la historia, ¿no? Y por último, Edmundo Gorman confunde diégesis ficcional con objetivación de esa diégesis ficcional, ¿no? O sea, él piensa y confunde precisamente las operaciones ficcionales y las coordenadas ficcionales como, digamos, un mundo separado digamos, al acontecer histórico, ¿no? Cuando no es así, más bien
una objetivación material que contiene, digamos, esas referencialidades internas dentro de lo ficcional, digamos, desdoblamientos de lo literario en lo histórico, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado precisamente esta consideración que tiene el mundo Gorman en torno a la obra de Reyes. Y bueno, yo tampoco tengo más comentarios en torno a esto. Me parece que podemos ir finalizando, ¿no, estimado Uri? Te agradezco mucho, Uri, por tu tiempo y no sé si quieras finalizar con algo. De mi parte sería todo. Sí, solamente finalizar bueno, y esto se pone a juicio de la opinión de quienes nos ven, eh, y de quienes, por supuesto, busquen acercarse tanto a la obra del Slinen como a este artículo de O'Gorman, eh, de reflexionar la cuestión de lo histórico y lo histórico, ¿no? Porque, bueno, eso es una de las cuestiones nodales para O'Gorman, que le permiten asir, ¿no? Una crítica eh, supuestamente fundamentada, ¿no? En su quehacer fenomenológico, cuando para Reyes esto tendría una complejidad pues, muchísimo mayor, ¿no? No es, no es la simple abstracción, ¿no? No es la simple operación nociológica deslindada de las condiciones históricas, ¿no? En las que está inmersa pues la crítica literaria, ¿no? Porque como señalaba el doctor Bitsu, no se trata de un concepto, por supuesto que no se trata de un concepto unívoco, sino que es histórico y por tanto también cambiante, ¿no? Cosa que no llega a vislumbrar O'Gorman, porque me parece que quizá podría estar empeñado en la idea de y es la acusación que le hace él también a Reyes de idealismo, ¿no? De idealismo en literatura, ¿no? Eh, cuando la clase de idealismo que podría tener O'Gorman no es la que él precisamente está pensando, ¿no? Sino una que se deriva del pensamiento anglo-germano, ¿no? Es decir, como ya hemos señalado en otras ocasiones, fincado en el apriorismo de la materia segundo genérica, como una ontología basal frente a otro tipo de materialidades y procedimientos nociológicos, ¿no? De los cuales se desprenden una metodologías específicas, ¿no? Cosa que él supone trata de criticar en Reyes, ¿no? Y bueno, solamente poner el acento en ese tipo de cuestiones, repito, para quienes se interesen, como señala O'Gorman, y eso es cierto, verlo desde el punto de vista histórico, historiográfico, ¿no? Porque me parece que es una posición por parte de O'Gorman prudente, eso sí hay que señalarlo, el no, el reconocer pues los límites de conocimiento, de saberes y el no compararse a la figura de Reyes, ¿no? De lo que fue y de lo que representa aún Alfonso Reyes, no solo en las letras mexicanas, ¿no? Sino también en el quehacer de la crítica literaria, la filología, el helenismo, la poesía y otras materias, ¿no? Perfecto, muchas gracias, estimado Uri. Sí.